esta misma hora, hace 40 años, los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia se alistaban para salir rumbo a la Plaza de Bolívar para cometer uno de los más horrorosos episodios del interminable conflicto armado colombiano. 4 décadas después, no se borran las imágenes del palacio en llamas, ni se dejan de escuchar las palabras desesperadas del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo que cesara el fuego inmediatamente, palabras que no fueron escuchadas. Así como tampoco se olvidan los cadáveres calcinados de las víctimas apilados en el primer piso del palacio 27 horas después de la toma. Ese horror también debería haber sido punto de partida para que todos esos criminales que, amparados e impulsados por la Revolución Cubana en los 60, en los 70 y en los 80, consideraban que era válida la combinación de todas las formas de lucha, hubiesen señalado y se hubieran dado cuenta de que era un profundo y gravísimo error incluir las armas en la búsqueda de participación política o de llevar a cabo las demandas que solicitaban. De hecho, hoy todavía, nunca es tarde, algunos de nuestros líderes podrían, sin ambajes, reconocer que ha sido y fue un error haber utilizado los fusiles para intentar llevar a la gente a las urnas. También este escenario de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia nos lleva a la dolorosa confirmación de cómo se introdujo dentro de la cúpula de las fuerzas militares colombianas una doctrina que no era particularmente respetuosa de los derechos humanos. Los crímenes cometidos durante esas 27 horas en la retoma del palacio por parte de integrantes de la fuerza pública es absolutamente imborrable y por eso causa mucha controversia el nuevo proyecto que plantea el expresidente Álvaro Uribe para dar una suerte de amnistía a los militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos en esa toma. Homicidios, torturas, desapariciones, entre muchas otras, además de la alteración de la escena de los hechos. Hoy, 6 de noviembre del año 2025, no está en Colombia el presidente Gustavo Petro, está en Belén, en Brasil, en la cumbre de la COP30, y por supuesto tampoco había sido invitado por la Corte Suprema de Justicia a los actos conmemorativos de este día, que es uno de los más grises en la historia reciente del país. Se trata de un hecho simbólico. El presidente de la República ha honrado en los últimos 35 años el haberse desmovilizado del grupo guerrillero M-19, el responsable de la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, su narrativa a lo largo de estos 35 años ha sido la de relativizar y romantizar uno de los más macabros y terribles hechos en la historia de Colombia. El presidente Petro todavía tiene hoy la oportunidad de reconocer que fue un error y de arrepentirse en nombre del grupo al que perteneció de esa terrible actuación. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Ilusionados 3.7 millones de colombianos que ganan un salario mínimo. Felices 1.300.000 jubilados que reciben una pensión de un salario mínimo, es decir, 1 de cada 2 pensionados en el país. Pero por el otro lado, muy preocupados, 50 millones de colombianos por los efectos sobre sus bolsillos y pero muy desdichados, los 10 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, que no se benefician en nada del ajuste anual y que por el contrario solo pagan los platos rotos del alza que ello implica en los precios de distintos bienes y servicios y el golpe sobre la inflación, la carestía y el mayor costo de vida. Cara y sello del alza del salario mínimo, una discusión que debía comenzar el 1 de diciembre con la instalación de la Mesa de Concertación Laboral y Salarial que todos los años reúne a sindicatos, empresarios y al gobierno nacional para negociar el alza del salario mínimo en medio de la seriedad y formalidad de las cifras y estadísticas oficiales que presentan el DANE y el Banco de la República en temas como crecimiento económico, inflación y productividad. Pero Mesa de Concertación Laboral pintada en la pared de esta vez y convidada de piedra para el alza del salario mínimo del próximo año, según las declaraciones ayer del ministro del Interior, Armando Benedetti, ministro de la Política, sin ningunas velas en este entierro, pero quien dijo ayer que el alza del salario mínimo podría llegar al 1.800.000 pesos, un alza entre el 11 y el 26%, según se incluye o no el auxilio de transporte, pero alza que solo beneficia a los 5 millones de trabajadores y pensionados que ganan un salario mínimo
mínimo, mientras que perjudica a los otros 45 millones que no se benefician en nada y que solo sufren los coletazos vía el aumento de los arriendos, pensiones de colegios, multas de tránsito, cuotas de administración y un gran etcétera de cosas que suben con el salario mínimo, incluso elevando la inflación a niveles cercanos al 6%, según los cálculos esta mañana de distintos analistas, es decir, doblando la meta a largo plazo del Banco de la República, que ubica una inflación en el 3%, por no mencionar además todo el impacto que puede tener sobre las propias finanzas del Estado. Un Estado, por no decir quebrado, sí con grandes angustias de caja, tratando de buscar y pasar una reforma laboral que la tiene cuesta arriba en el Congreso, pero un Estado que tendría que pagar no solamente el aumento de los salarios como tal, los que ganan el salario mínimo, sino también las pensiones del Estado colombiano, aquellos que devengan un salario mínimo, es decir, más de 1 millón de jubilados del Estado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. Antonio Sanguino es el segundo ministro de este gobierno en la mira de la Procuraduría por participar en política. Ya ordenaron recoger pruebas en medio de una indagación previa que está abierta por opinar y descalificar la alianza política entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. El 1 de noviembre, y refiriéndose a esa reunión, Sanguino dijo: futuro, esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso de poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política. Un día después dijo: la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo es un caso muy parecido al del ministro Eduardo Montealegre, que también está investigado por la Procuraduría por participar en política. El que sigue invicto, hablando de lo divino y lo humano y que parece invisible para el Ministerio Público, es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que está criticando a algunos candidatos y hablando de lo que sigue en materia política en el futuro de Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:35 a.m. ¿Usted conoce a alguien que por estos días vaya a reclamar un medicamento a la EPS y le digan: no, es que no hay, es que vuelva otro día, es que ese medicamento queda pendiente? Y entonces el camino para esa persona es salir a comprar con su plata, con su bolsillo, esa medicina, por los casos de los millones de pacientes que no pueden interrumpir sus tratamientos. Pues cada vez hay más colombianos gastando de su dinero para comprar medicinas que debería entregar el sistema de salud, porque ya ni siquiera las tutelas resuelven el problema. Esa es la principal conclusión del informe de la Defensoría del Pueblo, que reveló que las tutelas en salud en Colombia siguen creciendo constantemente desde el año 2020. De enero de 2020 a agosto de este año 2025 se han presentado en Colombia 1.003.147 tutelas relacionadas con el derecho a la salud. En 2020, por ejemplo, eran 81.700 tutelas. En 2021 subimos a 92.300. En 2022 el número subió mucho más, a 156.000 tutelas. En 2023, 197.000. En 2024, 265.000 tutelas. Y ojo, porque el pronóstico de este informe dice que 2025 tiene una proyección de alcanzar 314.600 tutelas relacionadas con el derecho de salud de los colombianos. Lo anterior quiere decir que en 2024 fueron 34% más tutelas que en el 2023 y que 2025 terminaría con 18% más que 2024. La mayoría tutelas para reclamar medicamentos, que se ha convertido en un verdadero bien de lujo en Colombia. Es que cada vez es más frecuente eso de que no hay, vuelva otro día. Por regiones, Bolívar, Bogotá y Quindío son las zonas donde más se están poniendo tutelas para reclamar medicamentos. Una última consecuencia de esta situación es que en las razones por las que la gente gasta su dinero aparece la vivienda, los servicios públicos, la alimentación y ahora una presión más: comprar las medicinas que no entrega el sistema de salud. Estás escuchando